Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Bienvenidos nuevamente, seguidores míos. Los saludo desde este agujero, desde esta fosa a la que llamo hogar. En este nuevo día les traigo una historia que habla sobre todas aquellas consecuencias que nuestros actos acarrean, sobre aquellas tantas amenazas que nuestras madres nos hacían siempre que mentíamos. Y esta es la historia, es la historia, es la historia. Daniel era un niño pequeño y casi normal, pero tenía algo que lo hacía diferente a todos, una enfermiza necesidad de mentir, y lo hacía prácticamente siempre, la mayoría mentiras inofensivas, pero esto no siempre era así, ya que con algunos inventos solía meter en problemas a sus compañeros de escuela. Para ninguno de los que conocían a Daniel era un secreto su tendencia a fantasear. Sin embargo, lo más increíble es que siempre terminaba convenciéndolos que decía la verdad, y es precisamente una de estas mentiras en que involucraba a terceros lo que desencadenaría una serie de eventos trágicos para él y sus padres. Todo ocurrió el día en que Daniel, aburrido de las clases, decidió hacerle una travesura a uno de sus condiscípulos, de tal suerte que se dio a la tarea de robarle los lapiceros y juego geométrico a uno de sus compañeros, para luego meterlos en la mochila de otra. Después, ya en clases, Daniel pidió al niño robado que le prestara estos artículos. Al darse cuenta que no solo le faltaban estos, sino tampoco tenía sus reglas, comenzó a escandalizar, originando que la maestra, quien iba a comenzar la clase, le preguntara a los demás infantes si tomaron sus cosas, teniendo una negativa como respuesta. Para la mala fortuna de Daniel, una de sus compañeras grabó con la cámara de su celular el momento preciso en que éste sustraía las cosas. Daniel, sintiéndose atrapado, rápidamente comenzó a decirle a la maestra que este tipo de cosas las hacía porque sus padres estaban en pleno proceso de divorcio, y esto le servía de desquite contra aquellos que consideraba eran más felices que él, convenciendo a su mentora de no citar a sus padres, argumentando que ya tenían demasiados problemas. Por la tarde, ya en su casa, la maestra, preocupada por lo que le pasaba a su alumno, decidió visitar a sus padres y pedirles que en su divorcio no perjudicaran a su hijo. Las sorpresas para la maestra no terminaban, ya que al confrontar a la mamá de Daniel, esta negó todo, quien ya no sabía qué hacer para que su hijo no mintiera más. Ya solo le quedaba amenazarlo con que si seguía mintiendo el diablo se lo llevaría, a lo que Daniel le daba poca importancia, pues no se puede engañar a un mentiroso. No obstante, esa misma noche el muchacho tuvo un sueño muy extraño y vívido, en el que desde la calle un par de siluetas vigilaban las ventanas de su habitación, apenas iluminados con la luz de la luna. Una de estas figuras era más pequeña y parecía cargar una pelota, mientras que la más grande lo tomaba de una mano. De estos dos sombríos seres solo se distinguían sus ojos, que parecían dos luciérnagas profundamente rojas. Daniel despertó dando un grito tan fuerte que despertó a sus padres, quienes lo fueron a ver. Bañado en sudor, Daniel relató su sueño, a lo que sus progenitores dieron poca importancia, arropándolo únicamente y persignándolo. Daniel, atemorizado, antes de meterse debajo de sus cobijas, echó un vistazo a la calle, pero de momento no vio nada. Sin embargo, al darse la vuelta con el rabillo del ojo, creyó distinguir un tenue movimiento, por lo que sin verificar esto corrió a su cama. Al día siguiente, Daniel olvidó el sueño, pero no la molestia que le causaba el hecho de ser descubierto en su mentira, y menos que la maestra lo pusiera en evidencia. Decidido a vengarse de la maestra, el niño fraguó un nuevo plan. Así, a escondidas se dedicó a tomarle fotos a la maestra y al director, pues llevaban una amistad muy cercana, lo que incluso desataba comentarios de una supuesta relación entre los dos, a pesar de que la maestra tenía novio. Era común ver a los docentes tomados de la mano y platicando en rincones solitarios, lo que aprovechó Daniel para tomar sus fotos y luego enviarlas al prometido de la maestra. Lejos estaba Daniel de saber lo que esto provocaría, ya que una mañana el novio de su mentora se presentó en la escuela, se dirigió a la oficina del director, desde donde se escucharon gritos y después un seco ruido como el de un juego pirotécnico. El fúrico sujeto se encaminó al aula donde se encontraba la supuesta infiel y ahí frente a todos los infantes le disparó, muriendo al instante.
para luego colocar el arma en su boca y suicidarse. Lo que no sabía el homicida es que la relación de su novia y el director era puramente amistosa, ya que el último era homosexual. Como es natural, luego de este suceso las clases se suspendieron. Daniel trató de olvidar lo pasado en su escuela viendo televisión o jugando en la computadora. Sin embargo, sus noches de pronto se vieron trastornadas. Un sueño lo empezó a perseguir, en el que aquellas dos figuras que lo observaban desde la calle lo llamaban. Al principio estaban en la calle mirándolo, pero a medida que pasaban las noches, estas se acercaban más, haciéndose más nítidos que casi podía sentir su olor. Al día siguiente de cada pesadilla, Daniel despertaba con una extraña comezón en la lengua y con un semblante enfermizo. Para Daniel, la noche se convirtió en un monstruo que amenazaba con consumirlo y trataba de no dormir para no soñar. Una noche el muchachito tomó tanta bebida energetizante que efectivamente logró mantenerse despierto. Confiado salió de su cuarto para dirigirse a la cocina y comer algo, cuando creyó escuchar un ruido en el pasillo principal de su casa. Daniel pensó que se trataba de alguno de sus padres, pero el ruido parecía algo inusual, pues era similar al arrastre de cadenas, por lo que decidió investigar sin encontrar nada. Después de comer, el maquiavélico infante se dirigió a su habitación, y justamente cuando estaba a punto de abrir su puerta, algo le hizo mirar al fondo del pasillo. Ahí parado se encontraban un ser de 2 metros, vestido con una especie de hábito de satín rojo caoba que le llegaba hasta los pies, enfundados en unas sandalias. Las mangas eran anchas y su cintura estaba rodeada por una gruesa cuerda. Su cara era cubierta con una capucha que terminaba en punta, como verdugo, teniendo solo 2 orificios desde donde se veían sus ojos, o mejor dicho, unas luces rojas. En una de sus huesudas manos sujetaba a un ser más pequeño. Este no se distinguía completamente, pero en uno de sus brazos cargaba siempre una pelota, o al menos eso le parecía a Daniel. Daniel, asustado, entró a su cuarto para luego cerrar la puerta de golpe, pero al girarse estos espectros se encontraban frente a él. Daniel, aterrorizado, intentó llorar, pero no podía emitir ningún grito. De pronto comenzó a sentir un fuerte dolor en la lengua, por lo que cayó de rodillas. Al mirar hacia arriba, por fin pudo distinguir aquella silueta pequeña, quien parecía la viva imagen de él mismo, pero con un aspecto cadavérico. Sus ojerosos ojos emitían una tristeza y angustia infinita, y lo que parecía una pelota era nada menos que una esfera de hierro oxidado, unido a una gruesa cadena soldada a un clavo que atravesaba la lengua de aquel infernal clon. Las horas pasaron rápidamente y el sol irrumpió en las ventanas de la casa de Daniel, despertando a sus papás. La señora de la casa se levantó antes que su esposo para prepararle el desayuno, y como castigo decidió despertar a Daniel para que le ayudase. Primero le gritó. Después del nulo resultado, tocó la puerta de su cuarto, dándose cuenta que estaba abierta, por lo que entró. Vio a Daniel acostado boca arriba y cubierto de pies a cabeza con su sábana, que de un jalón le quitó mientras lo regañaba. Al estar totalmente descubierto el cuerpo de Daniel, su mamá se quedó petrificada ante lo que veía. Ahí, boca arriba, se encontraba Daniel, inerte, con la boca abierta y ensangrentada, sus ojos desorbitados. En una mano tenía unas tijeras y en la otra algo que parecía su lengua. Al final, el forense les dijo a los desdichados padres que Daniel había muerto ahogado por su sangre, ya que al cercenarse la lengua, el dolor le provocó un desmayo. Nadie se explicó por qué Daniel cometió un acto tan irracional. Lo cierto es que con el tiempo y el dolor, su padre se suicidó, mientras que su madre fue internada en un centro de salud mental, pues juraba que en las noches veía a su hijo deambular en su casa con un enorme grillete atravesando su lengua. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta historia les haya agradado. Así me despido, pero no sin antes pedirles que piensen en aquellas historias que nuestras madres nos contaban. Tal vez todas esas criaturas ocultas en la oscuridad, encargadas del castigo, no son ni más ni menos que nuestro propio cerebro obrando en contra nuestra.